Alors, on va enlever nos plantes de tout ce qu'il faut, mettre des petits
Coparmex, ustedes nos indican cuándo iniciamos, por favor. Hola, buenos días. Con gusto podemos iniciar. Ya esperamos 10 minutitos para que se pudieran conectar más socios. Adelante. Perfecto, pues muchas gracias. Pues vamos a dar inicio a esta breve plática el día de hoy para comentarles acerca de este tema, eh, pues que nos parece relevante poderles compartir lo relativo a la figura del fideicomiso. La idea es platicarles en lo general los temas más relevantes, darles a conocer los conceptos básicos, en qué consiste, quiénes participan y finalmente, pues cuáles serían en la materia fiscal sus efectos, obligaciones que adquieren las partes y ciertos beneficios que se pueden encontrar en esta figura del fideicomiso. Entonces, damos paso a esta plática. Obviamente, pues es un tema puede ser un tema muy extenso, muy detallado, dependiendo de la particularidad del caso, y lo vamos a ver así. No nos vamos ahora sí que a meter muy a fondo, porque esto requiere de más tiempo para su análisis, pero si en el caso hubiera alguna situación particular que quieran exponer, pues a través de Coparmex nos Hola pueden, Mario, ¿cómo está? Bienvenido al fresco. todos aquí estamos frescos, gracias. Ahí podrían cerrar su micrófono. Am, y bueno, les decía que la idea es ver en lo general este tema y si hubiera alguna situación en particular que quieran exponer, lo pueden exponer sin problema, pueden abrir el micrófono o enviar algún mensaje y lo vamos con gusto, lo vamos comentando. Si requiriera el caso de algún análisis más profundo, pues nos llevamos el caso para analizarlo y a la brevedad posible les damos una respuesta, sin problema. Entonces, sin más preámbulo, pues me presento, un servidor, contador público, licenciado en Derecho, Nelson Fernández, eh, colaborador de la firma del socio Marcos Gutiérrez, asesor de Coparmex. Y bueno, pues esta figura del fideicomiso, como bien lo indica nuestro tema de esta mañana, como estructura legal de protección patrimonial, pues eh, precisamente el fideicomiso ha sido una figura un tanto quizás desconocida, no tan aprovechada, pensando o teniendo la idea de que el fideicomiso se utiliza para grandes negocios, que es muy costoso y básicamente pues lo que tenemos es realmente un desconocimiento de este instrumento, ¿no? Y bueno, a lo largo de esta plática vamos a tratar de desmenuzar esas dudas, aclararlas de alguna manera. Y bueno, entonces tenemos que el fideicomiso de entrada, pues es una figura como antecedentes, tenemos que no es una figura nueva, no es una figura novedosa o de reciente creación, sino que tiene antecedentes incluso desde el derecho romano. Ya desde esas antigüedades, pues se utilizaba esta figura en el caso de cuando se entregaban bienes para que otra persona los administrara, para arrendar ciertos bienes o incluso para obligar o para garantizar ciertas obligaciones. En la antigüedad se utilizaba esta figura para estos tres fines, ¿no? Y bueno, pues ha venido transcurriendo el tiempo. Existe la figura inglesa, americana, también del fideicomiso, que se le denomina por su idioma en inglés como trust.
es la figura similar a la mexicana del fideicomiso. Y bueno, en México, a partir por allá de los 1920, de la década de los 1920, pues se inicia con esta idea del fideicomiso, de implementar el fideicomiso. Se crea una ley para que regulaba los bancos y no es hasta por ahí del principios de 1930 donde nace la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, que es la ley que principalmente regula al fideicomiso. Entonces, pues en México es una figura que ya pues tiene muchísimo tiempo, desde los 1930. Entonces, pero aún así, fíjese que pues no es una figura muy utilizada, ¿no? Entonces, teniendo estos antecedentes, podríamos avanzar comentando que, como bien decía, la ley que regula el fideicomiso, pues es la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. Y entonces, ¿en qué materia, hablando del derecho, en qué materia quedaría encuadrada el fideicomiso? ¿Qué materia sería o aplicaría el fideicomiso? Bueno, el fideicomiso corresponde a la materia mercantil. Si bien podríamos decir, oye, pero entonces, ¿por qué la regula la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito? Entonces, bueno, si nos vamos al artículo 2, por ahí el artículo 2 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito señala que las operaciones que se realizan o que regula esa ley se consideran actos de comercio. Y entonces, si nos vamos y si relacionamos esta disposición del artículo 2 en relación con el artículo 71 del Código perdón, 75 del Código de Comercio, por ahí de la fracción 23ª, señala que las operaciones que regula la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito se refutan como actos de comercio. Entonces, en ese sentido, el fideicomiso, si bien se deriva de una obligación contractual, sabemos que los contratos tienen su origen en la ley común o en el código común, código civil, eh, pues en este caso el fideicomiso vamos se va a regular a través de el Código de Comercio. Entonces, en este punto, y nos vamos a encontrar, fíjese, creo que ese también es un tema o es un punto que el fideicomiso de alguna manera causa confusiones, porque vamos a partir y voy a la siguiente lámina, donde la propia Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito nos define el fideicomiso como un contrato. Entonces aquí surge la pregunta, ¿el fideicomiso tiene personalidad jurídica? ¿No tiene? ¿Qué sucede? ¿Cómo se actúa? ¿Cómo actúa el fideicomiso ante terceros o ante las operaciones que realiza? Pues bien, el fideicomiso como tal no tiene personalidad jurídica, es decir, no actúa por sí mismo, porque el fideicomiso de por sí es un contrato, como bien lo señala la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, es un contrato, vamos a darle lectura a este párrafo, es un contrato donde una persona transmite la propiedad de uno o más bienes que pueden ser bienes materiales o derechos. Y estos para que sean destinados a un fin, a un objeto, a una actividad, siempre y cuando sea lícito y se estipule de manera específica en el contrato. Entonces, aquí ha surgido
derivado de esta definición y de la operación del fideicomiso ha surgido la duda respecto a si el fideicomiso tiene personalidad jurídica o no. En ese caso, no tiene personalidad jurídica tal cual el contrato de fideicomiso. Sin embargo, para efectos fiscales, para efectos fiscales, eh, se le da una especie de personalidad jurídica al fideicomiso para que éste pueda generar su registro federal de contribuyentes. Y lo vamos a ver un poquito más con calma más adelante, no nos vayamos con un poco de calma. Y entonces es ahí que cuando inicia esta figura del fideicomiso, nos vamos a dar cuenta que existen partes que intervienen en esta figura y el fiduciario, que es una de las partes que administra el fideicomiso, pues el fiduciario puede tener varios fideicomisos, puede administrar varios fideicomisos y por lo tanto eh, puede llegar a crear confusión entre el patrimonio propio de la fiduciaria con los bienes de los fideicomitentes que está administrando. Entonces, en materia fiscal, la ley permite, o más bien la ley le reconoce personalidad solamente para efectos de que el fideicomiso tenga su registro federal de contribuyentes y pueda ser contribuyentes respecto del fideicomiso o de las operaciones que se realicen a través del fideicomiso. Entonces, aquí nada más para puntualizar ese tema, el fideicomiso como tal no tiene personalidad jurídica, pero solamente para efectos fiscales sí cuenta con eh, esa facultad. Entonces, partiendo de esta idea, el fideicomiso es un contrato donde participan por lo menos tres partes, una, y lo vamos a ver más a detalle, fideicomitente, fideicomisario y la fiduciaria. Para efectos fiscales, las disposiciones fiscales reconocen básicamente dos figuras de fideicomiso. El fideicomiso empresarial y el fideicomiso que no realiza actividades empresariales. Ya el artículo por ahí del 14 del Código Fiscal nos señala, 14, si no mal recuerdo, por ahí nos señala cuáles son las actividades empresariales o para efectos fiscales, cuáles se consideran actividades empresariales. Entre ellas tenemos las industriales, las comerciales, silvícolas, ganaderas, pesqueras. Estas son las que se consideran como actividades empresariales. Entonces, si a través del fideicomiso se realizan estas actividades, entonces se considera para efectos fiscales un fideicomiso empresarial, con actividad empresarial. Y entonces, ¿cuáles serían aquellos fideicomisos que no se le consideran con actividad empresarial? Bueno, tendríamos, y para esto la regla 3.1.15 de la resolución miscelánea fiscal define o establece por ahí cuáles fideicomisos se les considera que no realizan actividades empresariales. Y básicamente tenemos que eh, los fideicomisos que no realicen actividad empresarial van a ser aquellos que los ingresos pasivos que obtienen por las operaciones que se realizan a través del fideicomiso representen cuando menos el 90% de la totalidad de los ingresos. Aquí vamos otra vez. Para que el fideicomiso no sea considerado como actividad empresarial, y más adelante vamos a ver eh, pues, qué consecuencias trae ser un fideicomiso de actividad empresarial y no.
en este sentido es que la regla define que el fideicomiso se va a considerar que no es empresarial cuando los ingresos pasivos, aquí subrayo pasivos, y ahorita vamos a ver qué es esto de ingresos pasivos, representen cuando menos el 90% de la totalidad de los ingresos. Entonces, ¿qué son los ingresos pasivos? Bueno, la propia regla 3.1.15 nos define o nos señala que se va a considerar como ingresos pasivos. Y regularmente tenemos que los ingresos pasivos regularmente o mayormente son aquellos ingresos que principalmente se generan en inversiones. Las inversiones. Y en ese sentido se consideran ingresos pasivos según la regla los intereses, la ganancia cambiaria, el tipo de cambio, la ganancia cuando hay tipo de cambio, la ganancia proveniente de operaciones financieras derivadas de deuda, ganancia por la enajenación de certificados de participación, entre otros. Entonces, si se dan cuenta, los ingresos pasivos son aquellos prácticamente rendimientos que generan las inversiones o títulos valor eh, puestos en algún instrumento de inversión, ¿no? Entonces, en este sentido es que tenemos que el fideicomiso, vamos a recapitular, es un contrato donde una persona transfiere la propiedad de ciertos bienes, bienes materiales, inmuebles, muebles o derechos, transmite la propiedad fiduciaria a un fiduciario, que sería la administradora, para que esta fiduciaria realice el objeto, el fin por el cual se establece el fideicomiso y para que el resultado o el beneficio que produzca el fideicomiso o incluso los bienes sean a favor de el fideicomisario. Ajá. Entonces, es de esa manera que a grandes rasgos se constituye el fideicomiso. Antes de ver los tipos de fideicomiso, vamos a entrar en esto de las partes que integran y lo vamos a ir analizando punto por punto. En este caso, las partes que integran el fideicomiso, pues tenemos que primero es el fideicomitente. Y bueno, el fideicomitente, pues es la persona, puede ser una persona física, puede ser una persona moral, pero es la persona quien constituye el fideicomiso y pone y entrega o transmite la propiedad del bien o de los bienes o derechos al fiduciario, para que se realice un fin en específico. Y vamos a ver, ya cuando entremos ahorita a los tipos de fideicomisos, vamos a ver esos fines. Entonces, la persona fideicomitente es el titular de los bienes que pone o transmite eh, la propiedad de ciertos bienes al fideicomiso para que la fiduciaria, en este caso, administre y lleve a cabo el objeto del fideicomiso. Ese sería el fideicomitente. Enseguida tenemos el fideicomisario, según el artículo 382 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. Tenemos al fideicomisario y el fideicomisario, pues es la persona, puede ser también una persona física, una persona moral, quien es la beneficiaria de el resultado, las utilidades, los beneficios que surjan o incluso las pérdidas también que surjan del fideicomiso. El fideicomisario es nombrado o es señalado o es designado por el fideicomitente, ¿sí? Desde el que se constituye
el fideicomiso, el fideicomitente, puede señalar quién va a ser el fideicomisario o el beneficiario de los bienes o productos que resulten del fideicomiso. Incluso el fideicomitente puede ser el mismo fideicomisario. El propio fideicomitente puede fungir como fideicomisario o señalar a otras personas terceras que funjan como fideicomisarios. Pero básicamente el fideicomisario es el beneficiario que va a recibir los productos o el resultado que surja de el fideicomiso. Tercero, tenemos a la fiduciaria o fiduciario, según el artículo 385, pues en este caso es la persona encargada de llevar a cabo, de realizar el fin del fideicomiso. Lo que se estipule, el objeto por el cual se constituye el fideicomiso, la fiduciaria es la encargada y por lo tanto adquiere la titularidad de los bienes que se entregan en fideicomiso. Entonces, tiene esa facultad la fiduciaria de administrar, de ejecutar el objeto o el fin por el cual se constituye el fideicomiso, administra, controla, y vamos a ver que en esta función de la operación del fideicomiso, la fiduciaria de entrada es quien adquiere las obligaciones fiscales del fideicomiso o por las operaciones que se realicen en el fideicomiso en relación al fideicomitente y al fideicomisario. La fiduciaria es quien va a cumplir las obligaciones fiscales de las operaciones que resulten o que se realicen a través del fideicomiso a nombre del fideicomitente o del fideicomisario según corresponde. Lo vamos a ver un poco más adelante. Y también tenemos los activos del fideicomiso, que en este caso, pues los bienes son los bienes fideicomitidos, es decir, los bienes que se transmitieron al fideicomiso. Pueden ser diversidad de bienes. La Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito señala que pueden fideicomitirse todos los bienes o derechos, excepto aquellos que estén prohibidos o que sean estrictamente personales valga la redundancia, de una persona, ¿no? O sea, que la titularidad no se pueda desprender de la persona. De ahí, básicamente se puede aportar o transmitir a un fideicomiso cualquier bien. De ahí que se vuelve una infinidad de fideicomisos que se pueden establecer, ¿no? Entonces, si el bien se puede transmitir, se puede aportar a un fideicomiso. Entonces, aquí no hay como pues una limitante más que aquella que la propia ley o las leyes señalen como imposibles de transmitirse. Entonces, estas son prácticamente las partes que integran un fideicomiso. Ahora bien, puede haber una o varias personas como fideicomitentes, fideicomisarios o fiduciarias. Sí, vamos a verlo un poco más adelante, pero el fideicomitentes, es decir, personas que aportan los recursos o los bienes al fideicomiso, pueden ser varias, se pueden constituir varias personas o una. Los fideicomisarios también puede ser una persona, pueden ser varias, pueden ser terceros o pueden ser los mismos fideicomitentes. Fiduciarios pueden ser una o pueden ser varias. En este caso, es decir, la institución que va a administrar los bienes puede ser una, puede ser varias, siempre y cuando la ley señala que se establezcan los tramos o responsabilidades o las etapas que va a los momentos
o las funciones que va a realizar una u otra fiduciaria, ¿no? Entonces, puede faltar alguna de las partes para constituir un fideicomiso. Puede, sí, solamente el fideicomisario. Se puede constituir un fideicomiso con faltando el fideicomisario solamente. No puede faltar un fideicomitente, no puede faltar un fiduciario, ¿sí? Incluso, por ejemplo, vamos a ver más adelante las causas por las que se extingue el fideicomiso, y una de ellas es la falta de fiduciario. O sea, la falta de la administradora hace que se extinga de manera inmediata el fideicomiso. Entonces, se puede constituir un fideicomiso con varias partes, varios integrantes, sí. Pueden participar diversas personas, sí. En relación con la fiduciaria, la ley establece quiénes pueden ser fiduciarias. Regularmente, en estricto sentido, la ley establece quiénes pueden ser fiduciarias. Y tenemos que principalmente son las instituciones de crédito, las instituciones bancarias, todo el sistema financiero mexicano, que cuenten con autorización principalmente del SAT, también para que puedan funcionar o figurar como fiduciarios, ¿no? Entonces, estas serían como las partes que conforman un fideicomiso. A ver, déjeme revisar por aquí si no tengo alguna pregunta. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Ok. Entonces, nos regresamos ahora sí a los tipos de fideicomisos. Les decía, hay diversidad de fideicomisos. Aquí estoy mencionando, pues, los fideicomisos más conocidos, más utilizados, pero adicionalmente, pues, hay otros tipos de fideicomiso. Hay fideicomisos de testamentarios, hay fideicomisos de sucesión de bienes. Vamos, hay fideicomisos para garantizar pagos, etcétera. Hay diversidad de fideicomisos y en este caso, bueno, las leyes fiscales no establecen un tratamiento fiscal para cada fideicomiso. Las leyes fiscales solamente establecen obligaciones principalmente para fideicomisos con actividad empresarial, fideicomisos que no realizan actividad empresarial, fideicomisos, ciertas regulaciones para los fideicomisos de garantía, y en materia nos salimos un poco del régimen y nos vamos a la materia de estímulos, y en estímulos hay estímulos para los fideicomisos de infraestructura y bienes raíces, lo que denominamos o se denomina como fibras. Lo vamos a comentar también. Entonces, estos que estoy mencionando, fideicomisos de garantía, de inversión, de administración, de bienes inmuebles en zona restringida, de infraestructura o fibras, son los fideicomisos más conocidos y que nos ha tocado trabajar aquí en la región, y sobre todo podría decir respecto a fideicomisos de administración, y los más comunes son los de inmuebles en zona restringida. Esos son los que podríamos ver más comúnmente aquí en la localidad. Pero bueno, en este sentido, el fideicomiso de garantía, pues este fideicomiso, como iniciamos diciendo, es un contrato en el que se establece o se aportan bienes, o donde el fideicomitente aporta bienes con la finalidad de garantizar una obligación. Básicamente,
para eso se constituye el fideicomiso de garantía. Ese fideicomiso, los bienes fideicomitidos quedan resguardados y aquí viene un punto importante. Los bienes que quedan fideicomitidos, es decir, que quedan dentro del fideicomiso, pues son bienes que no pueden ser embargados. Y ahí es un tema importante que es digamos, una especie de beneficio que se tiene cuando se transmiten bienes a un fideicomiso. Esos bienes vienen a ser inembargables para el fideicomitente. ¿En qué sentido? ¿Por qué motivos? Bueno, de entrada tenemos que existe la transmisión de la propiedad. Cuando el fideicomitente transmite bienes a un fideicomiso, el fideicomitente se desprende de alguna manera de esos bienes, los transmite y la fiduciaria toma la titularidad de esos bienes. Entonces, aquí, como hay una transmisión de propiedad, pues esos bienes que fueron fideicomitidos se vuelven inembargables en relación con obligaciones del fideicomitente. Ajá. Entonces, en este caso, esta figura del fideicomiso de garantía se utiliza para estos dos aspectos. Uno, para garantizar una obligación adquirida por el fideicomitente y en algunos casos se constituye este fideicomiso de garantía incluso cuando la fiduciaria puede participar como fideicomisaria. Aquí me explico. Es decir, el fideicomitente tiene una obligación con una institución bancaria y para que pueda acceder, digamos, a un préstamo, a un crédito, la institución bancaria, una de las condiciones, pensemos, es que se constituya un fideicomiso para un fideicomiso de garantía. El fideicomitente aporta los bienes y en este caso específico, la institución bancaria, la que es fiduciaria, a su vez, se constituye como fideicomisaria para que en caso de que eh, incumplan la obligación, pues obviamente con los bienes fideicomitidos, la fideicomisaria, en este caso la institución bancaria, pues va a disponer de esos bienes, ¿no? Entonces, ese es básicamente el fideicomiso de garantía que se constituye para, como bien su nombre lo indica, garantizar el cumplimiento de ciertas obligaciones. Enseguida tenemos el fideicomiso de inversión. No hay en la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, no vamos a encontrar denominaciones. Es decir, el artículo tal dice que eh, o denomina el fideicomiso de inversión. No hay como tal. Por ahí vamos a encontrar el fideicomiso de garantía, el fideicomiso para el desarrollo de bienes inmuebles, fideicomiso para la construcción y de desarrollo inmobiliario para arrendamiento, que en este caso podría ser el tema de las fibras. No hay como tal una nomenclatura, un listado específico o regulación específica para cada tipo de fideicomiso. Por eso es que les decía, se puede constituir diversidad de fideicomisos dependiendo del objeto, de los bienes que se van a fideicomitir o del objeto al que se va a llevar a cabo este fideicomiso. En este caso tenemos el fideicomiso de inversión y básicamente el fideicomiso de inversión es lo que comentábamos hace un momento. Se aporta, el fideicomitente aporta bienes o derechos, acciones, bienes inmuebles, muebles, con el fin de que la fiduciaria los administre
lleve a cabo infinidad de operaciones de inversión para que se obtenga un rendimiento, básicamente. Ese es el objetivo del fideicomiso de inversión. Repito, cuando se constituye el fideicomitente transmite la propiedad, pero también puede establecer dentro del fideicomiso la posibilidad de readquirir esos bienes o de revocar en su caso el fideicomiso. Tiene esa, y más adelante vamos a ver los derechos del fideicomitente, pero tiene la posibilidad de recuperar los bienes. Y esto también genera efectos fiscales, ¿no? Porque hay transmisión de propiedad, pero hay una posibilidad y se señala dentro del fideicomiso de la posibilidad de readquirir los bienes o de recuperar los bienes. Entonces, eh, ¿cómo lo puedo llamar? Pues esta acción o este establecimiento de poder recuperar tiene efectos fiscales, ¿no? Que vamos a comentar. Entonces, tenemos el fideicomiso de inversión, tenemos el fideicomiso de administración también, y este fideicomiso de administración puede, bueno, básicamente es la misma figura. Aquí lo que quiero señalar y reiterar es que todos los fideicomisos tienen la misma figura. Fideicomitente aporta bienes para que el fiduciario adquiera la titularidad, administre, ejecute el objetivo del fideicomiso y los resultados que surjan, las ganancias, los rendimientos del fideicomiso vayan en favor del fideicomisario. Esa es digamos, de manera general, a grandes rasgos, la función del fideicomiso. Todos funcionan así. Tiene sus particularidades dependiendo del tipo de fideicomiso que se celebre. Entonces, en el caso del fideicomiso de administración, también se aportan bienes para que la fiduciaria realice funciones de administración. Por ejemplo, los fideicomitentes quieren desarrollar quieren desarrollar inmuebles, ¿no? Construir un desarrollo inmobiliario. Para ello deciden constituir un fideicomiso. Eh, Fideicomitentes, pensemos, fideicomitente A aporta recursos, dinero. Fideicomitente B aporta un terreno. Fideicomitente C aporta los servicios de construcción. Entonces, y está la fiduciaria, se constituye un fideicomiso de administración para que la fiduciaria administre todos estos bienes, recursos, dinero, terreno y servicios de construcción. Entonces, la fiduciaria, en este caso de administración, recibe todos los recursos y se inicia el proyecto, señalándose en ese caso que eh, uno de los fideicomitentes será quien realice como tal la construcción. Entonces, lo que hace el fideicomiso es simplemente ir administrando los recursos, los va inyectando al proyecto e incluso según se establezca en el fideicomiso, puede ser que la fiduciaria, al concluir este proyecto, cuando se concluya con la construcción del desarrollo, en el propio fideicomiso se establece que los bienes van a ser entregados a los fideicomisarios o
se establece que la propia fiduciaria lleve a cabo la enajenación de los bienes. Entonces, perdón. Ok. Entonces, eso es básicamente el fideicomiso de administración, ¿sí? Donde la fiduciaria adquiere la obligación de administrar los bienes que se ponen a su disposición, en ese sentido, como un ejemplo que les he comentado. Bien, enseguida tenemos fideicomisos sobre bienes inmuebles en zona restringida. Y bueno, aquí habría que hacer un poco de historia. Estos fideicomisos de bienes inmuebles en zona restringida es un fideicomiso muy utilizado aquí en la región y principalmente por los extranjeros que quieren realizar alguna actividad en territorio nacional o incluso que quieren adquirir ciertos bienes, mayormente bienes inmuebles, para utilizarlos como casas de descanso, o incluso hemos conocido casos donde utilizan estos bienes para desarrollar alguna actividad empresarial. Entonces, estos tipos de fideicomiso para ese fin se persigue, pero ¿por qué la zona restringida? Bueno, tenemos que acudir a lo que establece la Constitución en materia de esta zona restringida, en el artículo 27 de la Constitución, que señala que las personas extranjeras no pueden adquirir o tener control sobre las tierras y aguas en la proporción de, si no mal recuerdo, 100 kilómetros en las zonas fronterizas y 50 kilómetros en las zonas de playas. Existe esa restricción. Los extranjeros no pueden adquirir terrenos o inmuebles dentro de esa zona. Y entonces, ¿cómo es que adquieren los extranjeros o cómo pueden adquirir? Bueno, a través del fideicomiso. Es que se puede o los extranjeros de alguna manera adquieren bienes inmuebles, principalmente bienes inmuebles en zona restringida. ¿Cómo funciona este tema del el fideicomiso en zona restringida? Bueno, básicamente, obviamente el fideicomitente, el extranjero es el que aporta el recurso para adquirir un bien y a su vez este fideicomitente figura como fideicomisario, es decir, como beneficiario de los bienes fideicomitidos. Entonces, el extranjero aporta el recurso, la fiduciaria adquiere un bien inmueble y el fideicomisario, el extranjero en este caso, disfruta el bien fideicomitido, ¿no? Recibe los beneficios eh, del bien fideicomitido. Ahora, aquí hay un tema importante que quiero resaltar y que no se pierda de vista, es que recuerden que la fiduciaria se vuelve titular de los bienes fideicomitidos. Entonces, al momento en que se adquiere, llamemos una casa, se adquiere un inmueble a través del fideicomiso, pues el titular de ese bien es el fideicomiso y no el extranjero. Vamos, bajo esta figura del fideicomiso. Pero quien viene a ser el beneficiario del inmueble, pues es el fideicomisario. En este sentido, en esta figura o precisamente en este fideicomiso, el fideicomitente es a su vez el fideicomisario. Entonces, por eso es que se utiliza esta figura del fideicomiso de bienes inmuebles en zona restringida. Obviamente aquí estoy mencionando los puntos generales, pero hay
puntos específicos. Por ejemplo, en este caso de los fideicomisos de bienes inmuebles en zona restringida, pues hay que obtener una autorización de inversión extranjera, ¿sí? Este, para poder constituir este fideicomiso. Entonces, hay particularidades en cada caso que habría que analizar de manera específica. Bien, continuamos rápidamente, se nos va el tiempo. Tenemos también el fideicomiso de infraestructura y bienes raíces, lo que se denomina o conocemos como fibras. Y Sí, bueno, perdón. eh, también tenemos este fideicomiso y básicamente en este tipo de fideicomiso, los fideicomitentes aportan recursos, bienes para construir inmuebles que sean destinados a arrendamiento específicamente. Repito, el fideicomiso de infraestructura y bienes raíces o fibras son fideicomisos que se constituyen para el desarrollo, construcción, adquisición de bienes inmuebles que se destinen al arrendamiento. De manera específica, y existen restricciones en materia fiscal y también dentro de la propia ley que regula este fideicomiso, señala que los bienes sí, los bienes que se construyan, el desarrollo inmobiliario, se tiene que estrictamente dar en arrendamiento y no se pueden enajenar, es decir, no se pueden vender esos bienes dentro de un término de 4 años. ¿Sí? Si se llegasen a vender esos bienes antes de ese plazo, pues se adquieren obligaciones fiscales respecto a esa enajenación, ¿no? Muy bien, entonces, el fideicomiso de fibras básicamente son aportación de bienes y recursos que se destinan para la construcción, adquisición, eh, de desarrollos inmobiliarios destinados al arrendamiento. Por ejemplo, podríamos llamar aquí en Quintana Roo, bueno, aquí en Cancún, el más conocido, Plaza Las Américas, por ejemplo, de Cancún, pues es una fibra y todos sabemos que Plaza Las Américas, pues es todo am, este inmueble que está destinado al arrendamiento de locales comerciales, ¿no? Entonces, ese es un ejemplo de fibras. Muy bien, entonces existen otros tipos de fideicomisos que no nos daría tiempo de analizar, pero básicamente tenemos estos fideicomisos, los más conocidos y los más utilizados. Obligaciones fiscales dentro del fideicomiso. ¿Cuáles son las obligaciones? ¿Quién las adquiere? ¿Quién tiene que cumplirlas? Bueno, todas las partes tienen sus propias obligaciones. En este caso, vamos primero con el fideicomitente. Y el fideicomitente decimos que es la persona que transmite o genera un patrimonio autónomo, ¿no? Genera a través del fideicomiso, genera un patrimonio autónomo o independiente de él, porque hay transmisión de la propiedad. Entonces, eh, como fideicomitente, bueno, tiene la obligación, obviamente, pues de pagar impuestos. Si se llega, recordemos que el artículo 14 de la ley, perdón, el 14 del Código Fiscal de la Federación señala cuando existe enajenación. Y cuando hay enajenación, entonces se generan contribuciones. El código reconoce a
el fideicomiso o las operaciones realizadas en fideicomiso como enajenación. Entonces, cuando el fideicomitente hace transmisión de propiedad de bienes a través de un fideicomiso, se entiende que hay enajenación, con ciertas particularidades que habría que señalar en el caso, por ejemplo, si hay enajenación de manera inmediata, si, por ejemplo, el fideicomitente señala un fideicomisario. Es decir, si señala o designa un fideicomisario, en ese momento se considera que hay enajenación. También se considera que hay enajenación cuando el, el fideicomitente cede los derechos de, eh, de los certificados de participación. Entonces, existen momentos que de entrada se consideran que existe enajenación y por lo tanto se generan las contribuciones en el momento en que ésta se lleva a cabo. ¿Cuáles serían como las obligaciones del fideicomitente? Bueno, necesariamente pues el pago de las contribuciones, de impuesto sobre la renta, impuesto al valor agregado posiblemente. eh, Habría que presentar la declaración anual y acreditar los pagos provisionales que la fiduciaria realizó por su cuenta. Y vamos a ver ahorita más adelante. Llevar contabilidad es necesario para el fideicomitente y llevar una cuenta de capital de aportación, la CUCA, lo que conocemos como CUCA, del fideicomiso. Entonces, básicamente, el fideicomitente adquiere obligaciones fiscales, obviamente, principalmente de reportar la operación que realiza por la enajenación de los bienes fideicomitidos, es decir, en el momento que transfiere la propiedad de esos bienes, puede darse una enajenación. Habría que analizar el caso en particular, si se da esa enajenación o no, pero de entrada tenemos que el Código Fiscal señala que las operaciones realizadas en fideicomiso se consideran enajenación. Fideicomisario, ¿cuáles serían las obligaciones del fideicomisario? Muy similares al fideicomitente. En este caso, cuando reciba el fideicomisario, reciba el resultado fiscal o las pérdidas fiscales eh, o los beneficios del fideicomiso, en ese caso el fideicomisario tiene ingresos. Hay ingresos que derivan de operaciones realizadas a través de un fideicomiso. Habría que analizar el caso concreto para determinar si esa operación causa el impuesto sobre la renta, causa el impuesto al valor agregado o no, dependiendo del tipo de ingreso que esté percibiendo a través del fideicomiso. Por ejemplo, si es un fideicomiso testamentario, pues en la calidad en la que está recibiendo los bienes puede ser a través o bajo la figura de herencia, ¿no? Entonces, habrá ciertos conceptos que pudieran quedar exentos del impuesto sobre la renta y entonces tendríamos que analizar el caso en concreto. Pero básicamente también el fideicomisario adquiere obligaciones fiscales. Y en este caso, acumular los ingresos que perciban derivados del fideicomiso y entendiendo que la fiduciaria ya pudo haber realizado pagos provisionales de los ingresos realizados a través del fideicomiso. Entonces, lo que vendría a hacer finalmente el fideicomisario es acreditar contra su propio impuesto los pagos provisionales que realizó la fiduciaria. Ajá. Entonces, en ese sentido es que debe cumplir sus obligaciones fiscales el fideicomisario.
La fiduciaria, decíamos que la fiduciaria pues es la institución financiera encargada de administrar, controlar el fideicomiso y en este caso la fiduciaria está obligada de entrada, perdón, la fiduciaria tiene que constituir eh, un fideicomiso y eh, por cada, más bien, tiene que generar un registro federal de contribuyentes, hablando en materia fiscal, tiene que generar un registro federal de contribuyentes por cada fideicomiso que celebre. Es decir, la institución financiera puede constituir infinidad de fideicomisos. Y es ahí donde se encontraba el problema de, oye, ¿tiene personalidad jurídica o no el fideicomiso? De entrada tenemos que no tiene porque es un contrato simple, pero para efectos fiscales se le reconoce esta personalidad para que genere su registro federal de contribuyentes y de esa manera el fideicomiso está obligada a llevar contabilidad de manera independiente por cada fideicomiso. Y esto a su vez es independiente de las operaciones propias de la fiduciaria. No sé si me explico. Entonces, la fiduciaria como institución financiera tiene sus propias operaciones, pero adquiere obligaciones cuando administra un fideicomiso y entonces la fiduciaria está obligada a llevar por separado su propia contabilidad y la contabilidad del fideicomiso de manera independiente como otra figura, otra persona moral. Y entonces tiene que constituirse el fideicomiso con la denominación de la institución bancaria, por ejemplo, fideicomiso número 2405, Banca Afirme, Desarrollo Mobiliario 5. Ese es el nombre del fideicomiso, un ejemplo. Bajo esa denominación se constituye, perdón, se inscribe en el RFC, se genera el RFC y con ese RFC, con esa denominación o razón social, se emiten las facturas, la facturación, se reciben los ingresos. Vamos, la fiduciaria empieza a operar el fideicomiso como si fuera una empresa propia, ¿sí? Y debe generar su propia contabilidad y en ese sentido, en consecuencia, debe acumular los ingresos, efectuar los pagos provisionales por esas operaciones a nombre o por cuenta de los fideicomisarios o de los fideicomitentes, según corresponda. Obviamente, decimos el registro contable, emitir los comprobantes fiscales por los ingresos y en su caso, presentar las declaraciones informativas que las propias disposiciones establecen, ¿no? El artículo 13 de la Ley del Impuesto sobre la Renta establece que para los fideicomisos con actividad empresarial establece la obligación a la fiduciaria de determinar el resultado fiscal del ejercicio por las operaciones del fideicomiso. Debe determinar ese resultado fiscal en términos del artículo, perdón, del título 2 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Es decir, bajo el mismo procedimiento de las personas morales del régimen general. El fideicomiso funciona con actividad empresarial, funciona muy similarmente en materia fiscal para determinar el resultado fiscal, similar al título 2 de una persona moral del régimen general. Es el mismo. Debe determinar el resultado fiscal del ejercicio, pagar las contribuciones aplicando la tasa del artículo 9 de la ley y determinar el resultado y entregar, en su caso,
dependiendo de cómo se haya establecido en el fideicomiso, entregar el resultado fiscal, las ganancias o incluso las pérdidas. Bueno, en este caso las ganancias, entregar las ganancias a los fideicomisarios y realizar la retención que corresponda, ¿sí? En este caso. En relación con las pérdidas, bueno, nos señala la propia ley que las pérdidas solamente podrán ser aplicadas contra resultados posteriores del fideicomiso. Y bien, básicamente esas serían las obligaciones de la fiduciaria. Aquí hay un punto importante que tenemos que conocer, que los fideicomisarios, tanto los fideicomisarios como los fideicomitentes, adquieren la obligación solidaria ante el fisco por el incumplimiento de obligaciones fiscales de la fiduciaria. Es decir, el hecho de que yo haya transmitido propiedad o que yo sea beneficiaria y la obligada a cumplir es la fiduciaria, pues no exime, no me libera de la obligación el hecho de que la obligación sea de la fiduciaria, ¿no? Aquí las disposiciones fiscales establecen la obligación solidaria, el artículo 26 del código. Bien, aquí nada más para un poco mencionar lo que decíamos al principio. Uno de los principales requisitos que establece la ley para constituir el fideicomiso es que tiene que establecerse o suscribirse por escrito. Necesariamente tiene que estar por escrito y en su caso inscribirse en el registro público, principalmente cuando se trata de fideicomisos sobre bienes inmuebles. Cuando se trata de fideicomisos de bienes inmuebles, necesariamente tiene que inscribirse en el registro público de la propiedad. Pues ya aquí vamos viendo comentarios. El fideicomiso efectivamente es una estrategia que diversifica la cartera, que se puede generar rendimientos a través de este mecanismo. Es también una figura a través del cual pues se puede eh, resguardar bienes ante riesgos de embargo principalmente. Y bueno, algunas consideraciones que queremos compartirles también para constituir los bienes, perdón, los fideicomisos. Uno, bueno, pues primero es investigar opciones disponibles y evaluar la idoneidad para las metas financieras. Es decir, el proyecto que tenemos en puerta es viable realizarlo a través de un fideicomiso. Una pregunta por ahí que nos hicieron llegar en algún momento es que surge principalmente es, ¿el fideicomiso es caro o no es caro? Bueno, dependiendo ahora sí que del tipo de fideicomiso. Recordemos que el fideicomiso pues inicia con su constitución, ¿no? Se constituye el fideicomiso y hasta ahí pues es primero la constitución. Y ahorita vamos a ver los pasos rápidamente. Pero posterior a la constitución viene la operación. Entonces hay obligaciones fiscales, contables, legales, que la fiduciaria pudiera cobrar esos servicios de manera adicional a la constitución. Por ejemplo, la contabilidad, pues está obligada la fiduciaria a llevar la contabilidad. Ahí sería un servicio adicional. Si se trata, por ejemplo, de bienes inmuebles,
posiblemente se tengan que realizar contratos de venta, etcétera, diversidad de contratos, pues la fiduciaria pudiera cobrar por realizar contratos. Es decir, constituido el fideicomiso, vendrán la operación y la operación generará otro tipo de necesidades. Y entonces es ahí donde el fideicomiso empieza a cobrar eh, eh, su costo. Entonces, de ahí que no se puede definir un precio determinado de un fideicomiso. Eh, Variará dependiendo del tipo de fideicomiso, de los bienes fideicomitidos y del fin del fideicomiso, ¿no? ¿Qué es lo que se va a llevar a cabo? Elige un fideicomiso que se alinea a tus objetivos de inversión, considera factores como el historial de rendimiento, los activos y la administración del fiduciario. Habría que tomar en cuenta el alcance, ¿no? del proyecto. Abre una cuenta de inversión en una institución financiera autorizada que ofrezca accesos a fideicomisos. Recordemos que no todas las instituciones bancarias o instituciones financieras tienen autorización para fungir como fideicomisos. No tanto por el tema bancario, o sí, el tema bancario, sino también en materia fiscal, toda vez que el SAT tiene que otorgar una autorización a la institución para que pueda figurar como fideicomiso. Y bueno, también otra consideración es que no se pongan todos los recursos en un solo fideicomiso, diversificar la inversión. Muy bien. Entonces, aquí nada más quiero agregar, bueno, aquí tenemos como algunos beneficios, pero antes de pasar a estos conceptos de beneficios, quiero rápidamente comentarles cuáles serían como los pasos generales que tendríamos que seguir para constituir un fideicomiso. Bueno, primero, determinar cuál es la finalidad del fideicomiso, ¿no? ¿Qué se desea realizar? Seleccionar los bienes, cuáles son los bienes y que se desean disponer para lograr el fin de ese fideicomiso. Número dos, seleccionar quién será el beneficiario, en este caso como fideicomisario de los bienes. Elegir una institución financiera que se encargue de la administración y pactar todas las condiciones de la administración de manera muy clara, muy precisa. Número cuatro, se debe tomar en cuenta que el fiduciario va a cobrar una remuneración por su gestión, por su trabajo, por lo cual es necesario tener una previsión de fondos para cumplir con el pago oportunamente. Aquí un paréntesis, recuerden que mencionaba hace rato que existe regulación en materia de que si no se si se incumple con el pago de la remuneración a eh, la fiduciaria puede renunciar y por ese motivo se extingue el fideicomiso, ¿no? Entonces, hay que considerar la remuneración a la fiduciaria, definir el periodo de duración. Recordemos que la ley establece que los fideicomisos no pueden durar más de 50 años. Entonces, ahí considerar el tema de las limitaciones que la ley establece, ¿no? Solicitar el contrato a la institución financiera sería como el sexto paso. Y número siete, las condiciones del contrato deberán ser analizadas, discutidas, y una vez que esto suceda, pues es necesario reunirse con la institución financiera para que se suscriba el fideicomiso. Bien, ya para ir concluyendo, pues los beneficios que podríamos tener del fideicomiso es que se protege y se preservan los bienes para beneficios futuros. Recordemos que los bienes
fideicomitidos quedan protegidos contra embargos, dado que esos bienes ya salieron de la propiedad del fideicomitente. Evita impuestos sobre traspasos de bienes a futuros beneficiarios. De entrada, pues pudiera no generarse o mm, que no se considere como enajenación la transmisión de la propiedad. Evita la dispersión de los bienes en caso de conflicto entre herederos. Desde que se constituye el fideicomiso, si es un fideicomiso testamentario, desde ahí se establece se establecen qué se va a realizar respecto a esos bienes. Si se le va a entregar a los fideicomisarios al fallecimiento del fideicomitente o incluso puede ser después. Vamos, y esto no evita que se dispersen los bienes. Y protección de activos ante acreedores, es lo que decíamos. Quedan protegidos esos bienes ante acreedores. ¿Cuáles serían las causas de terminación del fideicomiso? Bueno, la propia ley, en el artículo 392, nos establece cuáles son las causas. Principalmente, una, que se haya cumplido el objetivo del fideicomiso. Vamos, se cumplió el objetivo, se extingue el fideicomiso. A falta de la fiduciaria, también es una causal de terminación del fideicomiso. Alguna falta cometida por alguna de las partes fideicomitente o fideicomisaria puede dar paso a la extinción del fideicomiso. Entonces, la propia ley establece cuáles son las causas que dan por terminado el fideicomiso. Y principalmente tenemos que se haya cumplido el fin del fideicomiso o también que hayan transcurrido el tiempo máximo que establecen las leyes o la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. Entonces, pues nuestra parte es toda la información que tenemos en relación a los fideicomisos. En resumen, pues tenemos que pues la institución financiera tiene como función administrar los bienes que fueron aportados a ese fideicomiso y pues tiene la obligación de entregar al fideicomisario las ganancias que se han generado. Es el fideicomitente el que define la finalidad o el fin de ese fideicomiso. Es el fideicomitente quien decide quién es el fiduciario y a su vez, pues este se encarga de llevarla a cabo y como resultado, el fiduciario será beneficiado con una remuneración, ¿no? Entonces, pues básicamente es lo que tenemos en materia de el fideicomiso. No sé si alguien tenga alguna pregunta, algún tema que quieran comentar al respecto. Colectan la información, están buenas. Adelante, por favor. ¿Había alguien que quería comentar algo? Adelante, compañero. Muchas gracias. No, adelante, Christopher, por favor, adelante. Una preguntota, licenciado. La otra vez yo estuve buscando un fideicomiso para protección de inmuebles. Digamos que compré 2 casas para dejárselas a mis hijas y las quería meter en fideicomiso de protección. Pero no encontré en la zona nada que me pudiera brindar este servicio. ¿Usted tiene alguna recomendación? Ok, bien, como decíamos en
en el desarrollo de la plática, usted figuraría como el fideicomitente, quien aporta estos bienes, entonces tendría que acudir a una institución financiera. La institución financiera es quien eh, figuraría como una fiduciaria, quien recibiría los bienes y quien los administraría para entregarlos en un futuro, dependiendo de las condiciones que usted establezca. Es decir, quiero que estas dos casas se las entregues a una a tal persona, a otra a tal persona, en el momento que yo fallezca, o 10 años que yo fallezca. Vamos, usted va a establecer esas condiciones, pero esas, esa figura se tiene que llevar a cabo ante una institución financiera que tenga la autorización para constituirse como fiduciario. Entonces, el paso que usted tendría que hacer es, obviamente, asesorarse porque hay implicaciones fiscales. Podríamos analizar el caso en particular, pero en este caso es elegir de entrada una institución financiera que vaya a figurar como fiduciaria, es decir, quien vaya a recibir los bienes para administrarlos. Sí, aquí, Christopher, en adición a lo que comentaba Nelson, recordemos que el fideicomiso como tal es un contrato. Entonces, no es un producto como ya hecho que encuentres en los bancos o en la institución, sino más bien la forma más común de hacerlo es contactas a un despacho de abogados, te ayuden a hacer el contrato de la mano justamente ya de la institución financiera que se dedica a administrar fideicomisos. No son todas las instituciones, tienen, como lo comenta Nelson, solamente son aquellas que tienen la autorización, y entonces ya a partir de eso se empieza a pagar. En algunas ocasiones, las propias instituciones también te pueden ayudar a hacer el contrato. Entonces, nada más sería ahí afinar con ellos qué es lo que requieres, porque al final del día quienes lo administran son ellos. Ellos se construyen el fideicomiso, ellos se convierten en garantes, y mes a mes te van cobrando como una especie de mantenimiento por la administración de este fideicomiso. Y entonces, básicamente eso, probablemente por esa razón no encontraste como en dónde el producto, pero el producto, digo, más bien se construye, se acerca uno con la institución que lo administrará, y con base en eso lo puedes hacer. Si nos permites, si nos mandas tus datos, te podemos proporcionar en un correo alguna recomendación, alguna institución que podría hacerlo para que te acerques, y cualquier cosa, pues, ¿cómo te podemos ayudar? Gracias, ya mandé mi teléfono en el chat. Gracias. ¿Lo tomas, Nelson, por favor? Y bueno, yo nada más quería comentar que el fideicomiso también tiene ahí como, de alguna manera, nos han, se vende como justamente una estrategia, no solamente de protección, sino también de repente fiscal, pero que también tiene sus bemoles, o sea, es decir, aspectos que hay que cuidar. Por ejemplo, ya una vez que constituyes el fideicomiso, de repente ahí mismo, sobre todo tratándose de aquellos que se crean para administrar inmuebles o administrar operaciones, por ejemplo, inmobiliarias, cuando se trata de construcción, pues la propia ley, el fideicomiso, la ley de institución tiene obligaciones como presentar declaraciones, cómo presentar avisos, cómo inclusive comprometerse a la contratación de contadores o de expertos, y que están establecidos en el contrato, pero que nadie los atiende porque muchas veces las personas que los constituyen creen que ya con la constitución y pagar mes a mes lo que cobran las instituciones están cubiertos, y de repente pierden ahí ciertos aspectos que hay que cuidar. Entonces nada más era como mi comentario final, Nelson, para que en algún momento no piense, eso es como el auto, no solamente con gasolina y aceite vive el coche, como decía por ahí el comercial, sino que tratándose de los fideicomisos hay obligaciones para, en este caso, las instituciones, y estar pendiente de eso, darle mantenimiento, estar muy conscientes del contenido de los contratos, o en este caso de la manera en que se constituye ya el fideicomiso, para tener como certeza de que pase, y que no en algún momento, por el incumplimiento de alguna de estas circunstancias, se presente alguna traba o algún conflicto legal. Básicamente es eso. Bueno, muchas gracias, Nelson. Me parece que fue muy claro y preciso en cuanto a la descripción de cada uno de los fideicomisos, y que sin duda el tiempo es muy corto para poder entrar a profundidad por la magnitud de lo que trata cada uno de los fideicomisos que has referido. Muchas gracias.
Gracias. Pues si no hay otra pregunta, alguna duda, pues nos tienen como quiera a través de Coparmex, nos pueden contactar, proponer alguna duda, y bueno, ya ellos nos lo hacen llegar y lo podemos atender. Pues sin más.